Perfecto. A continuación nos va a acompañar el doctor Juan Benalcázar Freire. El doctor es médico, es cirujano vascular, es médico tratante del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Cirugía del equipo de trasplante renal del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Quito, Ecuador. Es profesor de pregrado y posgrado de la Cátedra de Cirugía Vascular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Es experto universitario en heridas vasculares, en miembro inferior y pie diabético. También es maestrante en medicina genómica con mención en trombosis. Es igualmente past president o expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Angiología y Cirugía Vascular. El doctor Benalcázar Freire nos va a acompañar el día de hoy con el tema anticoagulantes directos a la mejor opción para tratar la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Muchas gracias, doctor Juan Benalcázar Freire. Buenas noches. Buenas noches, doc. Estamos con la presentación. Sí, doc, ya podemos observar sin problema. Gracias. Buenas noches. Bueno, me han dado una misión y la misión básicamente es reforzar algunos conceptos que creo que para la mayoría de los asistentes ya debe ser una constante. Los nuevos anticoagulantes, antesmente conocidos como tal, y ahora como los anticoagulantes directos, es la mejor opción terapéutica, definitivamente, y la misión es demostrar la utilidad de los anticoagulantes directos en la enfermedad tromboembólica venosa. Cuando hablamos de enfermedad tromboembólica venosa, estamos considerando la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Si ustedes pueden ver esta gráfica, se notará muy claramente que sumado el cáncer de seno más el cáncer de próstata más los accidentes de tránsito más el SIDA no igualan a las muertes que se producen por enfermedad tromboembólica venosa. Son muertes constantes. No lo hemos tal vez dimensionado como lo hemos hecho con el COVID, pero mata más que el COVID. Entonces, esta es una enfermedad prevalente que ha estado en nuestra humanidad desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, creo que la continuará. Para poder que mi camino, mi transitar en esta conferencia sea un poco más simple, me he permitido voy a permitir presentarles un caso clínico. Es un paciente masculino de 65 años, pesa 60 kilos, no tiene antecedentes quirúrgicos de importancia y el paciente permaneció hospitalizado 5 días por un diagnóstico de una neumonía comunitaria moderada. Esa fue la causa de la hospitalización. Durante la hospitalización recibió hidratación, antibiótico-terapia, oxígeno y terapia respiratoria, obteniéndose una importante remisión del cuadro clínico y una vez que el paciente estaba en posibilidad de ser tratado ambulatoriamente, es dado de alta. Algunos de los exámenes que se hicieron durante su hospitalización denotan que el paciente tenía un proceso infeccioso agudo importante y esa fue, además de la dificultad respiratoria, la razón por la que se hospitalizó. Y como vimos en el anterior slide, en este específicamente, podemos ver cómo hay la remisión de su patología aguda pulmonar. Pero hay algo que descuidamos durante estos 5 días de hospitalización. No consideramos que este paciente estuvo inmovilizado por más de 3 días. No consideramos que estos problemas inflamatorios, infecciosos, ocasionan una disfunción endotelial y como nos enseñó el profesor Virchow hace más de 150 años, cuando hay, aquí sería un factor, este sería el segundo factor, de la tríada de Virchow, por lo menos de esta tríada, por lo menos 2, vendrá la enfermedad tromboembólica venosa y es por eso que este paciente muy probablemente necesitaba de tromboprofilaxis. Tenía indicación de tromboprofilaxis. Lamentablemente no se la hizo, a pesar, doctores,
de que este paciente no había hecho un sangrado activo, no tenía una contraindicación absoluta al uso de anticoagulantes en dosis tromboprofiláctica, no había hecho, o no había sufrido él una cirugía reciente intraocular o cerebral, no tenía una coagulopatía, tampoco tenía contraindicaciones relativas. Este paciente probablemente se hubiese beneficiado de una tromboprofilaxis intrahospitalaria y completar por lo menos 7 días. El paciente, 3 días después de dado el alta, el paciente se presenta con dolor, ¿sí? Con edema del miembro inferior izquierdo, que al examen físico tenemos la parte arterial normal. Se nota muy claramente el incremento de diámetro que cuando se midió era de más de 4 centímetros, además de dolor a la palpación en el recorrido venoso. Esto me permite a mí determinar o sospechar que cuando un paciente tiene factores de riesgo, como en este caso, era fácilmente de que hiciera una trombosis venosa profunda, que ésta se complicara con embolia pulmonar que podría causar la muerte. Estas son las complicaciones agudas, tal vez las más dramáticas, las que difícilmente va a ver el médico neumónico o el médico internista que trató a este paciente, van a ser las complicaciones crónicas si este paciente sobrevive, que va a ser la hipertensión pulmonar y el síndrome postrombótico. Esto se verá a largo plazo. Después de 5, a veces hasta 10 años después, se verá estas complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son las que nos llaman mucho la atención, porque en muchas oportunidades el médico termina involucrado en problemas médico-legales. Entonces es muy importante que nosotros sepamos reconocer qué paciente necesita tromboprofilaxis y al mismo tiempo se debe determinar el riesgo probable que este paciente puede presentar de sangrado por el uso de anticoagulantes. Por eso esta figura, tenemos que encontrar un equilibrio perfecto en proteger a nuestros pacientes de una trombosis venosa profunda y una embolia pulmonar y al mismo tiempo, doctores, al mismo tiempo y con la misma énfasis, buscar la forma de evitar que este paciente sangre. Y para eso nosotros tenemos algunas escalas validadas. En el caso de pacientes clínicos tenemos esta escala que se llama la escala de Padua, que si nosotros aplicamos a nuestro paciente, vamos a encontrar que este paciente tenía un proceso inflamatorio agudo y que además el paciente había estado inmovilizado durante más de 3 días. Esto da 1 punto por la infección y 3 puntos por el proceso de haber permanecido inmovilizado por más de 3 días. La suma de esto da 4 puntos. Muy sencillo, doctor. Primero, sería conocer la escala de Padua, aplicar la escala de Padua. Una vez que usted aplique la escala de Padua, vamos a tener pacientes de riesgo bajo con menos de 3 puntos y pacientes de riesgo alto, aquellos personas hospitalizadas por eventos clínicos que tuvieran 4 puntos o más. Nuestro caso cumplía este parámetro, tenía 4 puntos. Cuando un paciente tiene 4 más puntos, de acuerdo con la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, está alrededor del 11%. O sea, más que justificada la tromboprofilaxis. Cuando nosotros realizamos tromboprofilaxis, toda esta historia natural de la enfermedad se para, se detiene y nos quedamos con un paciente con factores de riesgo, pero protegidos por la tromboprofilaxis. Si ese ejercicio no lo hacemos, lamentablemente la historia natural continuará con las complicaciones agudas y con las temidas complicaciones crónicas o complicaciones a largo plazo. Pero al mismo tiempo que usted está pensando a qué paciente voy a hacer tromboprofilaxis, también una vez que decidió hacer tromboprofilaxis, necesita usted conocer qué riesgo de sangrado tiene. Y todas estas son las características que engloba en la escala de INFRO. Todo paciente que va a recibir tromboprofilaxis farmacológica, usted debe aplicar
esta escala. Y una vez que usted aplique esta escala, usted va a tener un diferente nivel de riesgo. En este caso, el paciente es de género masculino y está entre la edad comprendida entre 40 y 84 años, que como habíamos dicho al inicio, es un paciente de 65. Este paciente tiene una puntuación de INPRO de 2 puntos. Un paciente con un puntaje de menos de 7 tiene un riesgo de sangrado mayor de 1.6 y un sangrado de riesgo no mayor, pero clínicamente relevante de 2.7. Esta es la realidad del paciente. Tiene un riesgo bajo de complicaciones y por lo tanto el paciente definitivamente tenía indicación de tromboprofilaxis farmacológica. Se la debe de iniciar una vez que usted aplicó la escala de Padua, usted verificó, comprobó que tiene 4 o más puntos y deben iniciar lo más pronto posible, que no supere las 14 horas. Es lo que nos indica, lo que nos enseña las guías NIGHTS 2018. ¿Con qué hago? ¿Con cuál de todos los anticoagulantes debería hacer tomoprofilaxis farmacológica? Definitivamente use heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué dosis? 40 miligramos subcutáneo QD. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos por 7 días. Y solo por cualquier circunstancias, o porque no hay heparina de bajo peso molecular, o está contraindicada probablemente por alguna situación de algún antecedente alérgico, solo ahí use fondoparinux. Esta es la guía de la Sociedad Americana de Hematología 2018, en donde nos recomienda definitivamente hacer tromboprofilaxis a pacientes hospitalizados que están atravesando, como en este caso, una situación aguda de enfermedad. Las heparinas por sobre las demás anticoagulantes tenemos un efecto, tienen además de su efecto anticoagulante, tromboprofiláctico, una capacidad antiinflamatoria, antiangiogénica y antineoplásica. Definitivamente para nuestros pacientes clínicos, la mejor opción que tenemos es la tromboprofilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular. Quiero hacer alusión a este estudio que fue publicado hace muy poco tiempo, en este año. Es de nuestro hospital Carlos Andrade Marín, en donde se nota muy claramente que el proceso de identificar necesidad de hacer tromboprofilaxis a nuestros pacientes se lo hace, pero lamentablemente hay un número muy significativo de pacientes a quienes no se hace tromboprofilaxis. Esto hablando de algo, de un estudio que está publicado. Probablemente con vergüenza o con la mano en el pecho tendríamos que reconocer que en nuestros hospitales también sucede con mucha frecuencia, de que no todos los doctores nos adherimos a lo que dicen las guías, y esto pone un riesgo enorme a nuestros pacientes o de muerte o de complicaciones a largo plazo. No se olviden, no se olviden de que podríamos terminar con un paciente muerto o con una complicación a largo plazo. Si logramos rescatar en este paciente su antecedente de haber estado encamado por más de 3 días, si identificamos en el examen físico el edema de la pierna izquierda, el dolor en el recorrido venoso, y cuando medimos y notamos muy claramente que existe más de 3 centímetros entre la pierna izquierda en relación a la contralateral, es necesario, doctores, que para cuando usted sospecha de trombosis venosa profunda, de acuerdo con las guías 2011 europeas, usted debe aplicar el score de Wells. Una vez que usted hace el score de Wells, este paciente, por el encamamiento, por el edema, por el dolor localizado en recorrido venoso, más los 3 centímetros de diferencia, este paciente estaba como probable. La recomendación, por lo tanto, sería que usted conozca la escala de Wells. Si no la conoce, la investigue.
la tenga en su teléfono para que el momento en que esté frente a un paciente usted evalúe y sepa el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa que tiene este paciente y pueda seguir el algoritmo. Este paciente, con todo lo que llegó después de su hospitalización, era probable. Tenía un 50% de posibilidades de tener trombosis venosa profunda. Cuando el paciente está en estas circunstancias de probable, necesita un eco Doppler color. Este es un congreso organizado por una institución a la cual quiero mucho y de la cual formé parte hace más de 25 años. Fui presidente también, pero fui presidente de la comisión científica. Creo que es importante reconocer que habrá médicos rurales, habrán médicos en formación y dirán, bueno, tal vez para el hospital del doctor Benalcázar, que es un hospital tercer nivel, pedir un eco y que lo haga, o que le haga imagenología, o que le terminemos haciendo nosotros es bastante fácil. Pero no es nada difícil de que ustedes estuvieran, miren, con el simple análisis de la historia clínica, los antecedentes patológicos personales. Con el examen físico, usted puede determinar el nivel de prevalencia que este paciente pudiera tener. Y obviamente dice, este paciente necesita un eco, pero no puedo hacerle el eco porque no dispongo de eso y me demoro hasta que el paciente pueda ser transferido. ¿Qué podría ser? Si es que usted dispone, primero, haga una biometría, haga una química sanguínea y póngale una heparina de bajo peso molecular. Esto hará que se alargue el tiempo, porque usted tendrá 12 horas más para lograr conseguir un centro médico que disponga de ecodoppler color, porque no puede empezar a anticoagular de forma definitiva y peor aún indefinida si no confirme el diagnóstico. Necesitamos el ecodoppler color. Si el ecodoppler color está positivo, pues obviamente va a recibir tratamiento. Si está negativo, se descarta esa posibilidad. Este paciente tenía un dímero de 7,481. Yo diría que con esto del COVID nos hemos asustado y hemos asociado y creemos que todo el tiempo creemos que si el dímero D está elevado, muy probablemente tiene trombosis venosa y nos asustamos. Y ya empezamos locamente a tratar de anticoagular a los pacientes. El dímero D podría estar elevado porque la paciente está en embarazo, o en este caso, porque el paciente estaba con un proceso infeccioso. Peor aún si está séptico, si tiene cáncer, o está en el postoperatorio inmediato. Todos estos circunstancias clínicas, doctores, hacen que el dímero D se encuentre elevado. Todas estas circunstancias. Por lo tanto, vaya descartando, vaya descartando, vaya descartando, y luego quédese con el dímero D. Y si el dímero D está elevado, sí es posible que tuviera una enfermedad tromboembólica venosa, pero también es probable que estuviera atravesando un proceso infeccioso, por ejemplo, una IBU en mujeres que en la mayoría de las circunstancias son asintomáticas, pero que podría estar alterando el dímero D. Un dímero D elevado, como conocemos, es un dímero D sensible, pero no es específico. Y en estas circunstancias, por el antecedente patológico personal de haber tenido un proceso infeccioso, peor aún, no era específico. Era sensible, sí. Por lo tanto, de acuerdo con el algoritmo, cuando un paciente es probable, va derecho al eco, sin pasar antes por el dímero D. Y peor aún, si es que este paciente tenía un proceso infeccioso anterior. Pero no solo que me permite, ¿sí?, saber que hay un proceso, en el caso de que tuviéramos un problema, infeccioso, vamos a descartar, pero no solo es eso, sino que podríamos aún, durante la hospitalización, el paciente presenta una reagudización de los síntomas, más edema. Si es que el paciente presentara una reagudización de los síntomas a nivel de la extremidad, se podría pedir un dímero D.
y esto me puede permitir hacer seguimiento de la enfermedad. Y cuando al final del tratamiento, yo podría pedir un dímero D, si la razón por la cual estaba elevado el dímero D, durante la anticoagulación el dímero D irá bajando, 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 y al final del tratamiento el dímero D debería estar normal. Todo esto se puede lograr. Todo esto se puede lograr con un adecuado manejo del dímero D. Por lo tanto, los pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda necesitan ecografía. Pero esta ecografía se necesita que le haga manos expertas. Estamos aquí investigando la arteria, digamos, la vena femoral, y vimos que no se colapsaba. Y vamos a ver acá, estamos en la pierna derecha, en la pierna izquierda enferma, miren aquí cómo se colapsa la vena. En el lado contralateral no teníamos que se colapsaba y se confirmó, se comprobó que definitivamente este paciente estaba atravesando un proceso trombótico agudo de la vena femoral común y de la vena femoral superficial. Esto es lo que da cuando usted hace un eco. Y luego se conoce como trombosis venosa profunda proximal, aquella que se extiende desde la vena poplitea hacia arriba, y se conoce como trombosis venosa profunda distal, aquella que se extiende a nivel básicamente de las venas tibiales anteriores, tibiales posteriores o peronea. Todo lo que involucre a la poplitea, a la femoral, a las ilíacas, a la cava, se conoce como trombosis proximal y necesita tratamiento anticoagulante. El tratamiento fibrinolítico es discutido y se aplica en ciertas circunstancias, pero vamos a hablar de lo común. Un paciente con trombosis proximal necesita definitivamente anticoagulación. Eso dicen las guías. Esta es la última guía publicada hace menos de un mes. Es la guía CHES, es la guía que estábamos esperando. Más o menos por el mes de mayo se publicó la guía europea y hace menos de un mes se publicó la guía CHES americana. Necesitamos anticoagular sobre otro proceso intervencionista. Escúchese, trombolisis, sea mecánica, sea fármaco-mecánica. ¿Cuál es la intención? Si ya definitivamente tengo esto, ya lo superé, tengo ahora un paciente con trombosis venosa profunda, este podría hacer embolia pulmonar y morir o dejar una secuela a largo plazo. Todas estas son posibilidades para el paciente. Pero yo no quiero que esto llegue a pasar, y para que no pase, ¿cuál es la medida adecuada? Anticoagular. Usted debe anticoagular para evitar estas complicaciones. ¿Qué objetivo terapéutico busca y va a encontrar cuando usted anticoagula? Va a evitar la recurrencia y va a disminuir el riesgo de embolización y muerte. Pero previo a anticoagular, debe conocer cuál es la situación de la hemostasia en este paciente, cómo está su función renal, y cada uno de nosotros tenemos un riesgo de sangrado que debe ser evaluado. Insisto, conozca su hemostasia y para eso pide usted una biometría, pida TP, pida TTP, y en la biometría póngale énfasis en las plaquetas, el número de plaquetas, y luego usted va a tener una aproximación de cómo está la hemostasia en este paciente. Todo paciente, todo paciente. Además, debe conocer cómo está su función renal, y no hay forma de evitar que usted evalúe el riesgo de sangrar. Si hacemos un paréntesis y recordamos, habíamos indicado que el paciente necesitaba tromboprofilaxis. El paciente necesitaba tromboprofilaxis, y para determinar que necesita tromboprofilaxis, aplicaba la escala de Padua. Una vez que apliqué la escala de Padua para decidir
iniciar la tromboprofilaxis, aplicaba la escala de INPRO para saber si tiene o no tiene contraindicación al uso de tromboprofilaxis farmacológica. Ya usamos. En el caso que se repitiera lo que le pasó a este paciente, que necesitando tromboprofilaxis no la recibió, terminamos teniendo un paciente con trombosis venosa profunda. Ahora, tenemos un paciente con sospecha. Doc, perdón, se le seleccionó el micrófono. ¿Puede volver a activarlo? Perdón, Doc. Ahora no sé si se me escucha. Sí, perfecto, gracias, Doc. Ya. Entonces, tenemos que usar anticoagulantes y para usar los anticoagulantes, yo necesito saber cómo está la hemostasia, no sé si se me escuchó esto, cómo está su función renal y por último, necesito evaluar el riesgo de sangrar. Este es el proceso. Este paciente tenía plaquetas normales, este paciente tenía creatinina o función renal normal y el TP y el TTP estaba dentro de lo normal. Estas eventualidades pueden producirse por el uso de los anticoagulantes. Para no ver esta situación, nosotros necesitamos aplicar obligatoriamente un score que evalúe el riesgo de sangrado. Este es el score que está publicado en las guías CHES. Entonces, nosotros necesitaríamos en nuestro paciente identificar cualquiera de estas circunstancias clínicas, ¿sí? Y gracias a Dios, nuestro paciente no presentaba ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto, al no tener o tener un riesgo bajo, porque tiene cero factores, cero doctores. Si hubiese tenido un factor, tendría riesgo moderado. Si hubiese tenido dos o más factores, hubiese tenido riesgo alto de sangrado. Y cada una de estas circunstancias me van a permitir a mí tomar medidas, tomar circunstancias que evite que el paciente sangre. Hasta el momento, recapitulando, el paciente tiene confirmado una trombosis venosa profunda proximal. El paciente se le hizo eco y se confirmó. Ya pasamos la evaluación. Su hemostasia está bien, su función renal está bien y necesitamos saber cuál es el riesgo de sangrado de este paciente. Y el riesgo de sangrado es bajo. Entonces, bajo estas circunstancias, el paciente tiene una posibilidad tan baja de sangrar en sus 3 primeros meses de tratamiento y si necesitaría este paciente más tiempo de anticoagulación, sería un riesgo menor, como ustedes pueden ver, si uno compara con riesgo moderado o riesgo alto. Pero nuestro paciente tiene riesgo bajo y un paciente con riesgo bajo podría presentar estas posibilidades de sangrado. Es muy simple, por lo tanto. Yo sé a lo que me enfrento y estoy bajo las circunstancias poco probables de que sangre. En el mercado existen varias opciones terapéuticas, varias opciones. Yo tuve la suerte de trabajar con la heparina sódica durante muchos años y la warfarina. Posteriormente vinieron las heparinas de bajo peso molecular. También tuvimos en el mercado y tenemos en el mercado ecuatoriano pentasacáridos y tenemos los anticoagulantes directos, anteriormente conocidos como nuevos anticoagulantes, pero están más de 20 años en el mercado, por lo tanto ya de nuevos tienen poco o nada. Les vamos a reconocer a estos por su terminación. Si terminan en van, ¿sí? Si terminan en van son anti-10A, rivaroxaban, apixaban, endoxaban. Si terminan en tran, se los conoce como los tranes. Y el único al momento en el mercado es Dabigatran. Ese es el único en el mercado ecuatoriano.
Esto es en donde nos vamos a desenvolver. Tenemos, por lo tanto, anti-10A y tenemos anti-2A, que como todos conocemos, los anticoagulantes tienen una función específica, evitar que se forme fibrina, porque ese es el final de la coagulación. Cada uno de estos medicamentos tienen un metabolismo hepático y una forma de eliminación. Y para dabigatran tiene un metabolismo hepático menor, pero una vía de eliminación del 80% a nivel renal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con dabigatran en pacientes insuficientes renales. No sucede lo mismo con los anti-10A, como apixaban, un 27% de eliminación renal, rivaroxaban un 35% y edoxaban un 50%. De todos ellos, el que menos eliminación renal tiene es apixaban. Por lo tanto, pudiéramos trabajar con estos medicamentos en pacientes con alteraciones de la función renal, pero hoy vamos a delimitar su acción. Esta es la farmacocinética de cada uno de ellos. Ya habíamos dicho que dabigatran es un anti-2A específico y rivaroxaban, edoxaban y apixaban un anti-10A. Las publicaciones vienen desde el año 2009 y han ido en el tiempo evolucionando. Publicaciones a favor de dabigatran, de rivaroxaban, de apixaban, y cada una de ellas tiene una forma diferente de aplicación. Si usted, luego de su análisis, usted considera que el medicamento apixaban es el más adecuado para mi paciente, la forma de iniciar, usted inicia directamente con apixaban, pero va a dar 10 miligramos 2 veces al día durante 7 días. ¿Y qué hago a partir del día 8? A partir del día 8 usted va a dar 5 miligramos 2 veces al día. Esa es la forma de tratar a un paciente con apixaban. Recuerden, 7 días de 10 miligramos y posteriormente, después de haber cumplido esos 7 días de 10 miligramos 2 veces al día, usted continuará con apixaban 5 miligramos 2 veces al día. Si su elección es rivaroxaban, que también tenemos en el país, usted empezará con 15 miligramos 2 veces al día por 21 días. Rivaroxaban 2 veces al día por 21 días de 15 miligramos y a partir del día 22 el paciente recibirá rivaroxaban 20 miligramos QD. Hay veces que nos dejamos, y por favor les pido no escuchar solo a la industria, leer, ver la evidencia científica. Lo que recomiendan para rivaroxaban, si bien es cierto, los 21 días es 2 veces al día y luego es una vez al día a partir del día 22, pero no es que es una vez al día desde el inicio. Tenemos que cumplir con este protocolo, que es el que sirvió para ser aprobado por la FDA, que es prácticamente lo que se siguió en todos los estudios de investigación. Si usted decide por dabigatran, que también disponemos en nuestro país, para dabigatran usted inicia con heparinas de bajo peso molecular durante 5 a 7 días. Solo heparina. Y luego usted va a migrar hacia dabigatran 150 miligramos 2 veces al día. Para apixaban y rivaroxaban, que son anti-10A, no necesita heparinas. Para dabigatran, usted necesita usar heparina de bajo peso molecular. Esta es una condición que cuando el paciente está hospitalizado, en muchas circunstancias, como es la heparina de bajo peso molecular, está aprobado por el Ministerio de Salud Pública, es lo que podemos usar y probablemente cuando el paciente ya sale para su casa, podría recibir dabigatran, podría recibir apixaban o podría recibir rivaroxaban. Pero si usted no está no trabaja para el Ministerio de Salud Pública, usted puede iniciar apixaban o rivaroxaban directamente sin pasar por las heparinas de bajo peso molecular. Estas son las guías CHES 2016. Estas eran las anteriores a esta última que les comenté. Aquí ya se hablaba
¿sí? Ya se empezaba a decir que los anticoagulantes directos estaban sobre la warfarina. Pero miren el nivel de evidencia y recomendación. 2B, 2016, hace 5 años. Luego vino esta publicación al año siguiente en donde se consideraba a los anticoagulantes directos como la primera línea de tratamiento. 2017, publicación europea. 2020, el Colegio Americano de Hematología sugiere que se debe usar anticoagulante directo por sobre warfarina. Empezó la tendencia desde el año 2006 y prácticamente en este año 2021 la guía europea del corazón y la guía americana del Colegio Americano del Tórax dice definitivamente usted debe recomendar a su paciente apixaban, dabigatran, edoxaban o rivaroxaban, el que sea de su preferencia. ¿Qué pasa con nuestros pacientes de MSP? Ya rivaroxaban está aprobado por el Ministerio de Salud Pública, pero no todos nuestros hospitales tienen. De hecho, nosotros tampoco disponemos. Entonces estamos limitados al uso de warfarina. ¿Cuál es la debilidad de warfarina frente a Pixaban, Dabigatran, Rivaroxaban? Pues lamentablemente tiene mayor riesgo de sangrado. Por eso es que las guías ahora, con un nivel de evidencia y recomendación fuerte, recomiendan que se debería usar cualquiera de los anticoagulantes directos. Sí será un problema para cada uno de nosotros, porque el conocimiento nos obliga, la evidencia nos obliga a ir hacia los anticoagulantes directos, pero muchas veces la situación económica de nuestros pacientes, hay veces que también nos termina obligando a continuar con warfarina. ¿Por qué? Porque el precio de la warfarina es supremamente inferior a cualquiera de los anticoagulantes directos. No hay una comparación directa entre rivaroxaban versus apixaban o apixaban versus dabigatran. No hay una comparación directa. Pero se han hecho algunas comparaciones indirectas como esta. Voy a graficarla para que podamos entender. En donde se demuestra que en cuanto a eficacia, aparentemente y con un mínimo de diferencia vendría a ser dabigatran, porque en eficacia tiene un 2.4%, apixaban ligeramente menos y rivaroxaban un poco menos. Es una diferencia numérica, no estadísticamente significativa. O sea, en eficacia, hablando en términos futbolísticos, sería estamos empatados. Nos damos por igual. Pero vamos a ver en seguridad, que es lo que había dicho yo, era la grandísima debilidad de la warfarina, porque si vemos el riesgo de sangrado, está alrededor del 11%, versus apixaban el 0.6%. Y miren qué sucedió con rivaroxaban en embolia pulmonar y qué sucedió con rivaroxaban en trombosis venosa profunda. Prácticamente, doctores, si uno ve este slide, me inclinaría por apixaban como mi anticoagulante de elección personal. Si bien es cierto que en eficacia no tengo reparos, podría usar cualquiera de ellos, pero hablando de warfarina, creo que si un paciente tiene, aplicando la escala de riesgo de sangrado, el paciente tiene riesgo de sangrado moderado o alto, dale warfarina es condenarle al sangrado. Pero considere el punto de vista económico, considere el punto de vista familiar, ¿sí? Porque si usted no ve todo el entorno, yo definitivamente soy partidario de que los pacientes deberían recibir anticoagulantes directos. Cuando llegó Dabigatran, trabajé intensamente y logramos que Dabigatran esté dentro del cuadro básico. Posteriormente, lamentablemente, el Ministerio de Salud Pública decidió, sí, yo creo que sin mucho criterio, retirar a Dabigatran y hace como
3 años, Rivaroxaban fue considerado dentro del cuadro básico, dejando por fuera a Dabigatran y dejando por fuera a Pixaban. Y al momento, entonces definitivamente tenemos Rivaroxaban y warfarina. Eso es lo que tenemos para tratar nuestros pacientes con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. En color turquesa están las recidivas y en color rojo está el sangrado. Si uno se fija lo que sucede con Rivaroxaban, produce más sangrado que Apixaban, definitivamente sí. Produce más sangrado que Dabigatran, más sangrado que aspirina y aún más sangrado que warfarina. Pero es el medicamento que tenemos. ¿Cuál es mi recomendación si es que usted se siente tentado o está administrando Rivaroxaban? Que usted conozca muy claramente cuál es el riesgo de sangrado de este paciente y evitemos en la medida de lo posible que este sangrado se presente. Entonces hemos hablado de todos los anticoagulantes y me da la sensación de que yo estoy hablando a favor de uno en específico. Cuando usted aplica cuál es el medicamento que menos recurrencias provoca y menos sangrados produce, vamos a ver aquí a Pixaban. Y dispersos los demás anticoagulantes. Si hay una situación clínica bastante de susto, de miedo, es la presencia de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Para sospechar de embolia pulmonar debería presentarse cualquiera de estos signos, síntomas o antecedentes. Usted lo único que debería, mi consejo es tenga en su celular esta escala. Habíamos revisado la escala de Wells para trombosis venosa profunda. Este momento estamos viendo la escala de Wells para embolia pulmonar. Y lo que tenemos ahí simplemente es de aplicar. Una vez que usted aplique, vamos a tener pacientes probables e improbables. Y para saber si este paciente definitivamente tiene embolia pulmonar, vamos a necesitar de un angiotac. Y si es que el paciente está hemodinámicamente estable, si está hemodinámicamente estable, lo único que tenemos que hacer es anticoagular. Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente, ese paciente va a necesitar hospitalización, va a necesitar probablemente fibrinolisis. Entonces tenemos dos grupos de pacientes con embolia pulmonar. Un grupo que está estable, que está tranquilo, que podría ir a su casa, y hay otro grupo de pacientes que están inestables, que están mal. Obviamente, por lógica, esos pacientes van a quedarse tal vez en la unidad de cuidados intensivos y va a haber necesidad de hacer fibrinolisis. Vamos a revisar las guías, cómo hemos ido evolucionando. Esta es una guía europea que específicamente habla sobre el manejo de la embolia pulmonar, como ustedes pueden revisar aquí. Este es en el 2014, habla de que se puede usar anticoagulantes directos con un nivel de evidencia y recomendación 1B. En el año 2019, nuevamente con un nivel de evidencia y recomendación 1A a favor de cualquier anticoagulante directo sobre warfarin. ¿Qué ha sucedido en este año? Se han producido o se ha esperado y se ha obtenido dos publicaciones importantes. Porque cuando revisamos dicen, bueno, pero estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué sucede a nivel latinoamericano? Y esta es la guía del Colegio Americano de Hematología Latinoamericana. Y para la guía latinoamericana también continúa siendo mejor el uso de anticoagulantes directos que warfarin. Y para el grupo CHES, para pacientes con embolia pulmonar, anticoagulantes directos. Pero ¿por qué además sería un problema la warfarina? Les voy a decir lo que sucede con mis pacientes militares que están en el Orocachi, que están en destacamentos muy distantes. Lamentablemente en estos destacamentos no se hace INR.
Los pacientes tienen que trasladarse desde Lorocachi en helicóptero hasta, primero en canoa hasta La Shell, en La Shell tienen que venir en avioneta hasta Quito. Entonces ese es un problema, ese es un problema. Mientras que los anticoagulantes directos son dosis fija, no necesitan monitorización y los demás tienen que trasladarse. Por eso es que todas las guías hablan a favor de los anticoagulantes directos y no hablan o lo dejan en segundo plano a la warfarina. Además, los pacientes que están tomando warfarina necesitan conocer, el paciente necesita que reporte a su médico tratante qué medicación nueva va a tomar, porque hay medicamentos que pueden potencializar a la warfarina y terminar el paciente sangrando, como por ejemplo antiagregantes plaquetarios, algunos antibióticos, algunos antifúngicos pueden potencializar. Y hay otros medicamentos que pueden inhibir la acción del anticoagulante y permitir que este paciente se retrombose o haga embolia pulmonar. En este caso, este paciente que tiene una trombosis venosa profunda por factor de riesgo conocido, necesita un tiempo definido de tratamiento. Si no se conociera la causa de la trombosis, tiene otro tiempo. Por lo tanto, es necesario identificar, acercarnos lo más posible a qué determinó, qué causó esa trombosis. El tratamiento inicial va a depender del anticoagulante que usted use. El tratamiento primario, como se lo conoce, puede durar de 3 a 6 meses y el tratamiento a largo plazo o extendido puede ser inclusive de por vida. ¿De qué depende estos tiempos? El primero, el manejo inicial, solo del tipo de anticoagulante que usted decidió. Esto va a depender del factor de riesgo que ocasionó la trombosis. En este paciente, nuestro paciente, se tiene un factor de riesgo conocido que fue la hospitalización, los 5 días de inmovilización, el proceso infeccioso, que tiene un riesgo, ¿sí? Tiene un riesgo de recidiva bastante bajo y por lo tanto la recomendación de las guías es dar 3 meses de tratamiento. Y después de los 3 meses, doctor, necesito hacer algún examen especial, qué sé yo, dímero D, hacer un eco para ver cómo quedó la pierna, no se necesita. Se puede suspender de manera abrupta una vez que usted termine los 3 meses de tratamiento. Eso es lo que dicen las guías, tanto la europea como la americana. También es necesario conocer, ¿y dónde le trato? Pues muy pocos pacientes necesitan hospitalización. Esta es la guía europea, acá está la guía americana y las dos concuerdan que debería ser manejado estos pacientes en su casa. Existen algunas publicaciones de la vida real comparándose con warfarina, en donde se ha demostrado que los anticoagulantes directos causan menor hemorragia y menor riesgo de recurrencia. Esta fue la conclusión de este estudio de la vida real. Para concluir, podríamos indicar que es muy simple, ¿sí?, conocer el esquema posológico, que es muy seguro frente a la warfarina y que además se puede usar de una manera ambulatoria. Hay algunas cosas complementarias que no puedo dejar de enumerarles, doctores, para que ustedes tengan más elementos de juicio y cuando ustedes decidan anticoagular lo hagan de una manera poco más confiada. ¿Es necesario o no es necesario el uso de la compresión, de las medias de compresión? Nosotros lo habíamos hecho durante mucho tiempo de manera rutinaria. Ahora, dice, la guía CHES 2021 dice, recomendamos en contra. O sea, no se debería de usar, de acuerdo con la guía CHES. De acuerdo con la guía europea 2021,
Dice, se debería considerar, no es obligatorio, un sistema de compresión por debajo de la rodilla con un nivel de evidencia y recomendación 2A. No es 1A en donde nos sentamos obligados a hacerlo de manera rutinaria. No se debería de hacer. Creo que insistentemente casi todas las guías, todas las publicaciones hablan a favor de que se debería de usar apixaban, dabigatran, rivaroxaban, y si es que las circunstancias no lo permiten así, e incluso warfarina. Pero ¿y qué pasa cuando definitivamente tienen contraindicación al uso de anticoagulantes? Doctores, ustedes deben colocarle, debe enviar inmediatamente a este paciente para que se coloque un filtro de vena cava y sea este el que detenga los coágulos hacia el pulmón, porque un paciente que no está anticoagulado, el coágulo irá hacia el pulmón y desde que podría causar una embolia pulmonar, una trombosis pulmonar y que podría terminar con la muerte del paciente. Hay que colocar a este paciente filtro de vena cava de acuerdo con las guías CHES y de acuerdo con las guías europeas definitivamente. El filtro de vena cava en el caso que definitivamente esté contraindicado el uso de anticoagulación. Es necesario además que nosotros lo más pronto posible reanudemos la anticoagulación. Si ya colocamos un filtro de vena cava, podría ser temporal, significa que pasará un poco tiempo, le retiramos y luego anticoagulamos. Es posible que se quede con un filtro de vena cava definitivo, que no podamos retirar. Luego de eso, es muy probablemente que vamos a necesitar anticoagulación. Como ustedes ven, estos pacientes van a terminar necesitando anticoagular, pero sí existen ciertas circunstancias clínicas que definitivamente e indefinidamente no podremos volver a anticoagular, entonces el filtro de vena cava definitivo probablemente sea una solución. Otra cosa que quería insistirles, doctores, es en cuanto a la función renal. Lo verde significa use con tranquilidad y podemos ver cómo rivaroxaban, edoxaban y apixaban se podría incluso usar en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada, mientras que dabigatran solo se podría usar con peligro en pacientes con insuficiencia renal leve, pero precaución en los con insuficiencia renal severa y peor aún, y no de manera generalizada se podría usar en pacientes en hemodiálisis. ¿Y cuál sería la alternativa en estos casos? No es que el paciente se quedaría a la deriva y no va a recibir anticoagulación. Tenemos la heparina de bajo peso molecular, tenemos la heparina sódica, tenemos la warfarina. Esas son las opciones seguras en estos pacientes. Pero no solo considere usted la función renal, también considere el peso. Un paciente que tiene 60 o menos kilos, este paciente debería recibir dosis reducida. O un paciente que tiene 80 o más años debe recibir dosis reducida. O como hemos indicado, pacientes que tienen insuficiencia renal deberían recibir dosis reducida. Recapitulando, siempre tome en cuenta el peso, la edad y la función renal. Pero aquellos pacientes que tienen ya o que han presentado sangrado gastrointestinal o geniturinario y peor aún, pacientes que tienen cáncer a ese nivel y usted se siente tentado en usar anticoagulantes directos, está condenado que ese paciente presente sangrado intestinal, geniturinario o a nivel de las mucosas. Por lo tanto, en este tipo de circunstancias oncológicas, no use anticoagulantes directos. Peor aún, peor aún, en embarazo, nunca en un paciente lactante o en síndrome antifosfolipídico. En estos pacientes usted no los puede. Está demostrado que en síndrome antifosfolipídico no sirve y lamentablemente no se ha probado en embarazo y no se ha probado en una mujer lactante qué pasa con el producto ni qué pasa con la madre. Por lo tanto, no está recomendado. ¿Qué hubiese pasado si este paciente tuviera mucha mala suerte
En algunas ciudades de nuestro país dirían, o sea, que es un salado. O si es supersticioso, es que le debe de haberle cruzado un gato negro. Y a este paciente, justo este paciente, le da COVID. Un paciente COVID tiene un 40% de riesgo de tener enfermedad tromboembólica venosa. Y la tasa de eventos trombóticos en este tipo de pacientes están más allá del 10%. Con una compañera que entiendo ustedes ya le escucharon, muy distinguida, muy desenvuelta. Espero estar al nivel de la doctora Tipantasi. Hicimos esta revisión bibliográfica, la publicamos, en donde lo único que hemos logrado determinar es que lo que hemos hecho durante muchos años deberíamos seguir haciendo. En un paciente hospitalizado con COVID, ¿qué hacemos? Tromboprofilaxis. Eso es lo que habíamos insistido con este paciente sin COVID. Y si hubiese tenido COVID, ¿qué hago? Tromboprofilaxis. ¿Con qué? Con heparinas de bajo peso molecular. Eso dice esta guía publicada en este año para pacientes COVID. Y cuando ya se va a su casa, ¿qué podría ser una buena opción? Mándele durante 2 o 3 semanas anticoagulantes directos. El paciente con COVID. ¿Qué pasa si un paciente que tiene fibrilación auricular y estaba tomando anticoagulantes directos y debuta con COVID y hace trombosis venosa profunda? Durante la hospitalización debería estar anticoagulado con heparinas de bajo peso molecular y cuando ya se vaya para su casa, regresamos a el anticoagulante que el paciente ya tomaba durante su tiempo que fue diagnosticado de fibrilación auricular. Hay una situación clínica que yo creo que todos ustedes en sus pueblos, en sus hospitales, su familia dirá, uy, me van a vacunar con la AstraZeneca, no quiero que me vacunen porque tengo miedo que me dé trombocitopenia inmunitaria inducida por vacuna. Y eso solo se ha demostrado que es común en pacientes jóvenes y mujeres. Y hay veces que el viejito de 80 años está preguntando y no quiere vacunarse, y no quiere vacunarse. Y deme un certificado porque yo definitivamente no voy a recibir esta vacuna. Yo quiero la de la otra casa Pfizer porque esa es la mejor. Si no es mujer y no es joven, es poco probable de que le den. Pero ustedes, creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente. Y en el caso de que el paciente llegara a ser, ¿sí? En el caso de que este paciente llegara a ser trombosis, el anticoagulante elección va a ser anticoagulantes directos o fondoparinox. Y no se atreva a dar heparina porque la situación se complica. Y peor aún, antiagregantes plaquetarios porque la situación se complica. Y el tratamiento que iniciará inmediatamente el médico clínico que será inmunoglobulinas. Para terminar y para llevar a casa, debemos trabajar en equipo. Yo no sé quién conoce más de la enfermedad tromboembólica venosa, el médico clínico, el médico hematólogo, el cirujano vascular. Lo que yo sí sé es que los cirujanos vasculares estamos equipados, tenemos el eco en nuestra consulta. Nosotros podemos confirmar el diagnóstico. Si ya viene de un colega hecho, podemos reconfirmar el diagnóstico o descartar el diagnóstico. Y la única invitación es trabajar en equipo. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer a Anamer y al comité organizador. Muy contento de estar en medio de este importantísimo evento científico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Benalcázar, por su charla bastante completa y sobre todo claro sobre cómo es el manejo de los pacientes con trombosis venosa profunda. Dado que entre algunas de las preguntas que tenemos es, tenemos una que dice, en un paciente de 70 años con movilidad reducida en silla de ruedas, quien presenta TBP confirmada con ecografía, se inicia tratamiento con rivaroxabana dosis indicada. Pregunta, ¿cuál sería el riesgo de recurrencia luego de terminar la terapia indicada en las guías, recordando que el paciente va a mantener su movilidad reducida? ¿Se puede dar ACOTS como profilaxis? Bueno, me habla de la movilidad reducida, pero no me habla de la causa que desencadenó. Primero, el tiempo que estuvo con inmovilidad reducida. Y luego, si es que este paciente con inmovilidad reducida, durante esta inmovilidad reducida, hizo el evento trombótico, o
es aguda la inmovilidad y va a mantenerse inmovilizado por largo tiempo. Todos esos serían las razonamientos complementarios que yo necesito para tomar una determinación. Los pacientes, un ejemplo, un paciente que sufre un traumatismo de columna y se queda hemipléjico. Caminaba, va a dejar de caminar y va a dejar de caminar indefinidamente. La recomendación es hacer tromboprofilaxis por lo menos durante un año. Inicialmente con medidas farmacológicas y posteriormente con medidas mecánicas. Escúchese como medida mecánica a la media antitrombótica, porque no es el único método tromboprofiláctico el farmacológico. También tenemos el método mecánico. Pero si el paciente, entonces, está comprobado que el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en un paciente que caminaba y deja de caminar abruptamente se mantiene alto durante un año y después del año baja, ¿sí? Baja. Entonces, si el paciente tiene un evento trombótico y ya estaba inmovilizado, hay que conocer cuál fue la causa, porque muy probablemente no va a ser la inmovilización. Podría ser que el paciente estuvo inmovilizado y sobre eso hubo necesidad de hospitalizarle. La hospitalización debió de haber obligado a hacer tromboprofilaxis. Si no se hizo tromboprofilaxis, puede tener trombosis venosa profunda. Si la causa fue la inmovilización más la hospitalización, no fue solo la inmovilización, fue además la hospitalización. Entonces, mientras tenga la necesidad de volver a estar hospitalizado, el paciente debería volver a estar anticoagulado. En definitiva, necesita 3 meses de anticoagulación y posteriormente tromboprofilaxis mecánica y en el caso de que tuviera cualquier necesidad de hospitalización, hacer tromboprofilaxis y si no se hace tromboprofilaxis y hace trombosis, otra vez será por la hospitalización. Estoy hablando en términos generales, como le digo, no es una historia clínica completa como para poder referirme contundentemente y darles medidas un poco más acertadas. Claro, muchas gracias, Doc. También, bueno, usted nos acaba de comentar que lamentablemente el Ministerio de Salud Pública de cierta forma solo tiene acceso a warfarina, que realmente, como usted ha dicho, a veces no es la mejor opción. Tal vez, ¿qué consecuencias usted ve a largo plazo sobre, bueno, además del sangrado que puede causar, pero tal vez en pacientes de uso crónico de warfarina, que lamentablemente no tienen los recursos económicos para poder acudir a la Pixabana, al Rivaroxabana, entre otros? A ver, la warfarina no hay que tenerle miedo. Si la warfarina, usted tiene niveles de INR entre 2 y 3 y usted de algún modo tiene contacto con el paciente, sea telefónico o el paciente tiene acceso a la consulta, para cada vez que vaya a tomar un nuevo medicamento, cualquiera que sea este, pueda usted consultar con el médico tratante y decir, tranquilo, tome nomás, y en el caso de que tomara y no supiera, pongamos que alguno de los que estamos aquí participando de este evento, dice, es que yo no sé si va a hacerle bien o le va a hacer mal. ¿Cuál es mi recomendación? Hágale INR. Si el INR se altera, es decir, si el INR está por arriba de 3, el paciente va a sangrar. Y si disminuye por debajo de 2, el paciente se va a retrombosar. Y si se retrombosa, tiene riesgo de embolia pulmonar y muerte. Entonces, mi doctor, Estefano, eres tú, ¿no? Ya, Estefano, no hay temor, Estefano, de que use, porque hay muchísimos, millones de pacientes que han tomado warfarina durante toda su vida y muchos de ellos no se han muerto ni han sangrado. O sea, se necesita un médico que esté pendiente de eso. Ahora, lamentablemente en el Ministerio de Salud Pública, si un paciente, incluido en mi hospital, si un paciente necesita conmigo una consulta emergente, el paciente va a emergencia. En emergencia es un filtro. Si es que considera que yo debo verle, le veo y si no, emergencia resuelve. ¿Y cómo lo resuelve? Probablemente diciéndole disminuya la dosis, aumente la dosis. Pero en mi historia clínica o yo no conocía de la situación y probablemente el paciente llegue retrombosado o muerto o sangrando. Esas son las opciones.
Entonces, sí es un limitante. Eh, el hecho de estar en un sistema de salud que no funciona perfecto, que tenemos un anticoagulante que muchas warfarinas, Estefano, no han sido controladas. Es decir, aquí te dice, este comprimido tiene 5 miligramos, pero no se ha logrado determinar que en realidad tenga. Pero ¿sabes una ventaja, Estefano? La ventaja que tenemos nosotros los que nos dedicamos a la anticoagulación es que nosotros podemos monitorizar en sangre. Tal vez cuando tú utilizas ciprofloxacina, te dices, este paciente necesita ciprofloxacina, de acuerdo con el antibiograma, con el cultivo y antibiograma, le das ciprofloxacina. Ese es el sensible de acuerdo con el examen. Y no sé de su infección, no sé de su IBU, dice, ¿qué pasa? Probablemente es que esa ciprofloxacina no es de calidad y por eso no está actuando. Acá es diferente, porque yo tengo la posibilidad, Estefano, yo tengo la posibilidad de ver cómo está el INR. Y entonces digo, lamentablemente, esta warfarina de esta cajita roja, no la vuelvo a comprar. Viene de la India, viene de la China, viene del Perú. No, no me refiero al país, me refiero a esta de la cajita roja, porque el paciente tiene que traerme para saber cuál warfarina está tomando. Hay miles en el mercado. En algún momento, Estefano, con esto termino, que fui al Ministerio de Salud Pública, les decía yo, miren, hay pacientes que toman un cuarto de tableta, hay pacientes que toman media tableta. Y qué difícil que es unos comprimidos durísimos, hacerlos o sea, perfectamente un cuarto y perfectamente la mitad. Entonces, en los Estados Unidos hay warfarina de 1 miligramo, de 2 miligramos, de 3 miligramos, de 4 miligramos, de 5 miligramos. Qué fácil se hace anticoagular. Ya si definitivamente el Ministerio de Salud Pública me quiere dar warfarina, pues que me dé warfarina de 1 miligramo y las demás presentaciones. Pero que no les dé a los pacientes, muchos de ellos de tercera edad, un comprimido difícil de partir. Ese es un serio inconveniente. Eso sí, ya, bueno, puede, claro, aumentar mucho el riesgo. Toki, por último, tal vez, dentro de su práctica, ¿con cuáles medicamentos usted tal vez ha visto interacciones o que puedan aumentar el riesgo justamente o prolongación del INR que usted nos había comentado y que hay que tener en cuenta, sobre todo con un examen de control para ver que este no se altere mucho, con que pueden tener los pacientes? ¿Con cuáles medicaciones se puede alterar? A ver, vamos a enumerar los más peligrosos. Si un paciente está anticoagulado, no se atrevan a dar además antiagregantes plaquetarios, Ujú. aspirina, clopidogrel o cualquier otro, pero los más comunes son aspirina, clopidogrel. Eso es para empezar. Lo otro es antibióticos como ciprofloxacina o asociar un otro anticoagulante, apixaban, rivaroxaban. Ese paciente va a sangrar. Ese paciente definitivamente va a sangrar. Entonces no hay que inventarse. Aquí, si quiere ser anticoagulado, anticoagulante. Si por cualquier razón el paciente tiene un stent cardíaco y tenía la obligación de tomar antiagregante, pero ahora tiene una trombosis venosa profunda, necesita anticoagulantes. Es preferible no asociarlos. Las guías recomiendan quedarse con el anticoagulante que evitará además que se forme un trombo a nivel del stent. Son muchos los medicamentos, como te decía yo, cuando era médico residente hace 28 años, andábamos agarrado un librito para, como me decías, dígame la lista. La lista es enorme. Entonces sacábamos la lista y revisábamos. Ahora no, ahora tú tienes tu celular. Entonces aquí es la mejor forma de guardar y es muy facilito. Tú quieres prescribir ciprofloxacina, tú dices ciprofloxacina más warfarina y ahí te dice claramente, no la prescriba porque puede potencializar y causar sangrado. Muy sencillo, realmente ya no es nuestro tiempo, es el tiempo de ustedes, que es mi tiempo también. No se ha facilitado la cosa y ahora es muy simple conocer y si tú haces ese ejercicio tan simple que te lleva segundos y pones en riesgo la vida del paciente, pues ya es una responsabilidad enorme. Perfecto.
Muchas gracias, Doc, por la explicación y nuevamente felicitaciones por su charla bastante completa y espero nos haya servido a todos para considerar y para tener en cuenta un adecuado, bueno, los criterios de Wells para una adecuada profilaxis.